es importante que nos hagamos la pregunta que veis en pantalla. Es importante que nos preguntemos si Dios, si eso que llamamos Dios, esa realidad que nos supera, que está muy por encima de nosotros, decidió en un momento determinado intervenir en la historia, hacerse hombre, bajar a la tierra y caminar entre nosotros, y proponernos un camino especial, un camino bueno, en el que desarrollar nuestra vida. Vamos a hacernos esta pregunta, pero sobre todo vamos a hacernos dos preguntas importantes. La primera es si realmente existió un tal Jesús de Nazaret. Esa pregunta es fundamental. ¿Existió un hombre que se llamó Jesús, que caminó hace 2000 y pico de años por la tierra y que dijo frases bonitas y que tocó el corazón de muchos hombres y mujeres y que hizo milagros y que existió ese tal Jesús de Nazaret? Y la segunda pregunta, que es casi más importante: ¿creía él mismo y decía de sí mismo que era Dios? Para acercarnos o para dar respuestas, no vamos a utilizar solamente las fuentes cristianas, porque podríais pensar, bueno, claro, las fuentes cristianas, los evangelios, las cartas de San Pablo, bueno, son fuentes interesadas, aunque también las vamos a ver porque pueden arrojar mucha luz. Pero vamos a empezar con fuentes no cristianas, vamos a analizar fuentes romanas. Este señor que tenemos en pantalla, fornido, es Tácito, Cornelio Tácito, un historiador, un cónsul romano, que dejó escrito un párrafo muy interesante que quiero que comentemos juntos. Es este de aquí, este párrafo que dice: ergo abolendo rumori nero. Bueno, vamos a ponerlo mejor en castellano porque os confesaré que yo suspendí latín en el bachillerato y me quedó siempre para septiembre, aunque al final acabé aprobando, así que para yo ayudarme un poco más vamos a ver el texto en castellano. Para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebra toda clase de atrocidades y vergüenzas. Esto lo escribe el historiador Cornelio Tácito. La vida de Tácito no dista mucho de la vida pública de Jesús y, por tanto, hay una proximidad histórica entre el testimonio y la vida de Cristo. Pero, sobre todo, nos queremos centrar en este fragmento por tres razones que creo que pueden arrojar mucha luz a la pregunta sobre si Cristo realmente existió. Primero nos decía que los cristianos, es decir, los seguidores, tomaban su nombre de un tal Cristo, es decir, Tácito se encuentra con que hay una serie de hombres y mujeres que siguen a un tal Cristo, que ese Cristo además había sido ejecutado en el reinado del emperador Tiberio. Y tercero, que quien mandaba en el lugar donde había sido ejecutado era Poncio Pilato. El gobernador de aquel trozo de tierra era Poncio Pilato. Veamos ahora a otro escritor romano. Simplemente un apunte: los romanos se caracterizaban por dejar constancia escrita de casi todos los hechos importantes que ocurrían en el imperio. Y eso es una característica muy concreta del imperio romano que conviene recalcar. Por eso es importante también el testimonio de Plinio, Plinio el Joven. Plinio el Joven deja una serie de cartas escritas. A Plinio le encarga a las autoridades romanas que haga en un momento determinado una investigación sobre los cristianos, que ya se estaban una creencia religiosa que ya se estaba empezando a extender por diferentes lugares del imperio y eran perseguidos además por las autoridades romanas, y a Plinio le encargan hacer una investigación sobre los cristianos. Y redacta una carta, una especie de informe policial que remite a las autoridades en el que habla de esos cristianos. Y dice: su error, el de los cristianos, había consistido en la costumbre de reunirse determinado día antes de salir el sol y cantar entre ellos sucesivamente un himno a Cristo, como si fuese un dios, y en obligarse, bajo juramento, a no perpetrar cualquier delito, sino a no cometer robo o adulterio, a no faltar a lo prometido, a no negarse a dar lo recibido en depósito. Concluidos estos ritos, tenían la costumbre de separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, por lo demás, ordinario e inocente. Fijaros también qué interesante el testimonio de Plinio el Joven. ¿Qué nos está diciendo Plinio? Nos está diciendo que aquellos seguidores cantaban un himno a Cristo como si fuese un Dios. Ese como si fuese un Dios es importantísimo, esa frase es importantísima, sobre todo cuando hablamos también después de la pretensión de Cristo. Es decir, había unos seguidores que consideraban al tal Cristo, después de su muerte,
lo consideraban como si fuese Dios. Bien, fuentes romanas. Hablemos ahora también de las fuentes judías. Y aquí encontramos el testimonio de un historiador judío llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo, en una de sus obras, nos deja este testimonio escrito. Por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio. Fue autor de obras increíbles y el maestro de todos los hombres que acogen la verdad con placer. Atrajo a muchos judíos y también a muchos paganos, y aunque Pilato lo condenó a morir en cruz a causa de una acusación de los hombres principales entre nosotros, sus anteriores adeptos no le fueron desleales, y hasta el día de hoy existe el linaje de los cristianos que se denominan así en referencia a él. Fijaros que Flavio Josefo, un historiador judío no cristiano, considera a Jesús un hombre sabio y autor de obras increíbles. ¿Qué tuvo que hacer aquel Jesús para que llamara la atención de un historiador judío y dijera de él que hacía obras increíbles? Que además fue maestro de todos los hombres que acogen la verdad con placer y que atrajo a muchos judíos y también a muchos paganos. Bueno, hasta ahí las fuentes romanas, las fuentes judías. Hay más, aquí las hemos concentrado en dos fuentes romanas y una judía, pero se puede seguir investigando sobre esto y os daréis cuenta de que hay aún más fuentes que dan cuenta de la existencia de un tal Cristo que vivió hace más de 2000 años. Ahora vayamos con las fuentes cristianas, porque también son interesantes. Claro, son interesadas porque son las fuentes que escribieron los seguidores de Cristo, los que convivieron con él, pero no por eso hay que descartarlas, al contrario, hay que profundizar también en esas fuentes para intentar entender un poco más la historicidad y la historia de Cristo. Empecemos por San Pablo. San Pablo, las cartas de San Pablo forman parte del Nuevo Testamento y son los documentos más antiguos por orden cronológico, escritos en el Nuevo Testamento. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, San Pablo dice lo siguiente: de hecho, no os escribimos nada que no podáis leer y comprender. Fijaros qué fragmento tan interesante y tan bonito. San Pablo le dice a los corintios, a la comunidad cristiana que vivía en Corinto, le dice que ya ellos leen y manejan textos, ideas, que no son propiamente de San Pablo, ideas que hablan de Cristo. ¿Por qué es interesante esto? Porque hay mucha gente, hay personas que piensan que San Pablo es el inventor del cristianismo, que sí, que puede que hubiera una persona llamada Cristo, pero que realmente quien se inventa eso de que Cristo era Dios y conforma una religión es el propio San Pablo. Y fijaros que San Pablo dice en la misma carta lo siguiente: os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, es decir, no me lo he inventado yo, lo recibí de otros, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Este fragmento de la carta de San Pablo en realidad no es algo original de San Pablo, lo que hace es copiar un himno que ya existía y que ya circulaba en las primeras comunidades. Un himno que ya rezaban, que ya comentaban las primeras comunidades cristianas y que nos habla de un hombre que decía de sí mismo que era Cristo y que murió por nuestros pecados. Por tanto, podemos descartar que fuera San Pablo quien inventó esto. Podemos descartar que San Pablo tuvo la brillante idea de inventarse al tal Cristo. Fijaros, este es el comienzo del Evangelio de San Lucas, y San Lucas nos dice lo siguiente, nos dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Impresionante el texto. ¿Por qué es impresionante? Porque Lucas, al principio del Evangelio, nos dice que ya hay testimonios, que hay muchos, que mucha gente ha intentado escribir lo que vivió y lo que vio hacer a Cristo, y que él se propone ordenarlo cronológicamente, se propone hacer una labor de cribado y de resaltar lo esencial de la vida y el testimonio de Cristo. Una aclaración: los evangelios
no son una biografía. Si alguno quiere acercarse a los evangelios pensando que son la biografía del tal Cristo, se va a llevar una decepción, porque la biografía intenta contar pormenorizadamente todos los hechos de la vida de una persona, desde que nació hasta que murió. Los evangelios no. Los evangelios, de hecho, saltan una parte muy grande de la vida de Cristo, que es su adolescencia, su juventud. No intentan narrar los hechos cronológicamente tal cual sucedieron en su vida pública, sino que se centra en aquellos que son más relevantes, más importantes, que dan cuenta de la pretensión de Cristo. Pero sí son historias, sí son documentos históricos. A pesar de no ser biografía, sí pretenden contar lo que realmente ocurrió. Del texto que hemos leído antes de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, quiero centrarme concretamente en este texto que tenéis aquí, en este fragmento que tenemos aquí. Nos cuenta San Lucas el Evangelio tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Lucas dice que las cosas que él cuenta, a él se las han contado, ha recogido esos testimonios de la gente que convivió con Cristo, de la gente que estuvo a su lado, que le vio hacer milagros, que estuvo con él en el monte de las bienaventuranzas, que caminó con él por Judea y por Jerusalén. Lucas me parece que es casi un periodista, intenta acercarse a la verdad recogiendo el mayor número de testimonios posibles. No dice que él estuviera presente en lo que hizo Cristo, en esa vida pública, pero sí intenta acercarse a eso recogiendo el mayor número de testimonios posibles de los que vivieron el ministerio de Cristo. Por eso nos intenta situar también la acción, como haría un periodista al escribir una crónica. Nos sitúa la acción en su contexto histórico, en su momento. Y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, ya tiene una precisión absoluta, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano, tetrarca de Iturea, nos sitúa de nuevo, igual que hacen los historiadores romanos, el momento en el que vivió Jesús, y coinciden. Imperio de Tiberio, era gobernador Poncio Pilato, y ahí vivió Cristo. Por tanto, ya hemos respondido a la primera pregunta. ¿Existió realmente Jesús? Pero recordáis que al principio decíamos que tenemos que responder a una pregunta si cabe más interesante y más importante. ¿Era de verdad Jesús el Mesías? Bueno, os diré que en realidad esta pregunta es una pregunta a la que no podemos responder ni aquí ni ahora. Es una pregunta, casi tramposa. Yo no puedo daros argumentos ahora que demuestren que Jesús era realmente el Mesías. Pero sí podemos intentar resolver juntos esta pregunta. ¿Jesús se consideraba a sí mismo el Mesías, el Salvador de todos los hombres? Esta pregunta sí tiene cabida en esta pequeña charla. ¿Y por qué? Tiene sentido porque Jesús, en diferentes momentos del Evangelio, dice de sí mismo que está por encima de la ley, que está por encima del sábado. Tiene una relación con Dios, una relación de la que dan testimonio también los evangelios, una relación de cercanía que era una auténtica revolución en el pensamiento judío de la época. Recordad que Jesús llega a llamar a Dios Abba, que en castellano vendría a ser algo así como papá o papaíto, una relación de intimidad con Dios que para la mentalidad judía de la época era un auténtico escándalo. Esto da cuenta de que Jesús se consideraba a sí mismo algo más que un simple hombre, que decía de sí mismo que era algo más que un hombre de carne y hueso, que la pretensión de Jesús era situarse como el mismo Dios hecho hombre. Por tanto, si esto era así, si Jesús se consideraba a sí mismo Dios, era más que una revolución para el pensamiento judío, era una auténtica blasfemia. Uno en el mundo judío de hace 2030 años o 2000 y pico de años podía decir que era el Mesías. Eso no era una herejía como tal en el mundo judío, pero desde luego lo que no podía decir alguien en aquel mundo es que él mismo era Dios. Y por eso condenan a Cristo. La acusación es que él mismo se coloca en ese escalón, se coloca al mismo nivel. Yo soy Dios. Por tanto, nos quedarían tres posibles respuestas que dar a esta pretensión. O bien era un loco que se inventaba que era Dios, porque realmente lo decía de sí mismo que era Dios, o era un blasfemo, o realmente era Dios. Estas serían las tres posibilidades. Y esta es la última pregunta que nos tenemos que formular.
¿era realmente Dios?